Muy cambiado. Bueno, hay un proceso de beatificación bastante singular que tiene como datos particulares, ¿no? Y vamos a hablar de eso. Estoy esperando que hagas un comentario al respecto porque se trata del primer empresario argentino en ser beato, candidato a llegar a uno de esos lugares que se consideran muy lejanos en general dentro de las representaciones de la Iglesia y sin embargo, bueno, forma parte de una actividad y una actitud de vida muy particular y por esto agradecemos a Ignacio Riz que vino aquí a los estudios de Norte TV. Buenos días, para explicarnos y contarnos más sobre su vida. ¿Qué tal, Claudia? Buenos días. Recordanos, vos sos representante de un espacio que impulsa y acompaña dentro del empresariado argentino esta candidatura, esta postulación dentro de la Iglesia Católica. ¿De qué se trata? ¿En qué consiste ACDE? Bien, ACDE es Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa. Como lo mencionaste, soy socio desde hace algunos meses, junto a un compañero acá en Chaco. Es una asociación nacional, digamos, y que justamente fue fundada en 1952 por Enrique Shaw, digamos, que es la persona que está próxima a convertirse en beata, digamos, ¿no? ¿Y qué hizo Enrique Shaw? Se escribe, para quienes quieran googlear, ir buscando, se escribe SAU, S-H, W final. Tiene un nombre que aparentemente suena extranjero, pero es bien argentino. También es de origen el extranjero, claro, pero... Sí, él nació en Francia, pero ya se bautizó argentino prácticamente porque vino a los pocos meses de nacer acá, digamos. ¿Qué hizo? ¿Qué fue de su vida acá en el país? Bueno, él tuvo muchas... fue un ciudadano, ¿no? Como nos llamaba el Papa Francisco, a ser ciudadanos, no solo personas comprometidas, que impulsó muchas obras, digamos, pero principalmente la labor que él tuvo fue su familia, de ahí nació todo, digamos, ¿no? Porque tuvo 9 hijos y estuvo comprometido, digamos, con su matrimonio, con su familia y luego con su empresa, que llevaba como los dos pilares. ¿Qué tipo de empresa tenía? Él trabajó en Cristalerías Riboló como director general, la empresa de los vidrios, digamos, ¿no? Seguramente todos tenemos un plato, un vaso en la casa. La mayoría de las familias tiene alguna vajilla Riboló. Algún producto Riboló, sí. Y bueno, y aquí fue donde llevó su gran vocación, la noble vocación empresarial. Su propósito era llevar el evangelio al mundo del trabajo, digamos, ¿no? Y él desde una posición de liderazgo pudo impulsar esto, ¿no? Tenía más o menos 3.000 personas a cargo, entre 3.000 y 5.000, depende del momento. Y él se conocía la vida de todos, digamos. Hacía muchos regalos, se llevaba bien con todos, pero también era muy firme, ¿no? Ya que en situaciones por ahí tenía que tomar decisiones importantes respecto a, por ejemplo, tenía esta compañía, había adquirido acciones, una empresa estadounidense, que le pedía a él que despida, no sé, 1.200, 1.500 empleados de un día para otro, digamos, ¿no? Y él era firme con eso, porque él decía, esto no es algo... la empresa sigue siendo rentable, manteniendo la cantidad de empleados que tenemos, y yo no voy a permitir esto, digamos. ¿Y esos valores católicos cómo hacen que llegue un perfil de estas características después a una candidatura a ser beato? ¿Qué pasó en el medio? Sí, en el interín, digamos, más o menos en los 90 arranca esto de proponer realmente su candidatura, cuando recogieron testimonios, cartas que la familia fue divulgando, digamos, ¿no? Se le atribuye un milagro también, ¿no? Sí. De salvar a un chiquito que había tenido una lesión gravísima en la cabeza por la patada de un caballo. Así es, sí, eso pasó en 2015 y el padre de este chico fue quien le pidió a Shaw, que le dijo, yo te cambio tu santidad por la salud de mi hijo, digamos, ¿no? Y ahí fue cuando esta persona pidió cadenas de oración y que le pidan al santo, a esta persona que en ese momento era siervo de Dios. Y bueno, milagrosamente el chico, sin explicación científica, pudo curarse. Claro, porque para que se dé el milagro lo estudian científicamente, hay todo un proceso. Sí. De hecho, incluso fuera de la iglesia también se estudia, digamos, esto. Sí. Para probarlo realmente, que desde la ciencia no se pudo comprobar eso.
¿Cómo sigue el camino entonces hacia esta probable beatificación? Porque hay unos tecnicismos en el medio y sabemos que recientemente se cumplió un paso más. Sí, justamente el día de ayer hubo una asamblea de obispos y cardenales y que presentaron esto al Dicasterio para la Causa de los Santos y que, digamos, esta asamblea dio su parecer favorable para el siguiente paso, que es la beatificación. En este proceso de canonización hay 4 pasos, 2 pilares importantes que son: primero se lo declara siervo de Dios, que fue entre el 99 y 2005 cuando él se lo declara, cuando se abre la causa, que es algo más diocesano, fue algo más de Buenos Aires, digamos. Luego se lo declara venerable, que lo declaró el Papa Francisco en 2021, cuando ya se comprueban sus virtudes heroicas, digamos. Y luego, ahora, en 2025, en enero, se comprobó teológicamente el milagro que estábamos hablando. Y ahora, en diciembre, ya dieron su parecer favorable como para proceder a la beatificación en breve, digamos, ¿no? Que puede ser en los próximos meses. ¿Tuvo que ver que, bueno, él ejerciera en la provincia de Buenos Aires, y que el Papa Francisco lo conocía o tenía alguna proximidad, digamos, con la historia? Sí, justamente fue el Papa Francisco quien primero se mostró un poquito reacio en los 90 a decir cómo puede ser que un empresario rico sea santo, digamos, ¿no? O que esté en este camino. Por ahí pueden parecer 2 mundos distintos, pero fue él quien impulsó esto, ¿no? Quien se puso la camiseta y, siendo arzobispo de Buenos Aires, fue quien hizo los vínculos para que esto llegue a Roma, digamos. Y ahora está en manos del Papa que lo sucedió, León XIV. Sí, así es. Sí. ¿Expectativas? ¿Plazos? ¿Tiempos posibles? Sí, muchas expectativas, algo muy lindo que realmente se dé, y creo que va a ser algo muy fructífero también para Argentina, digamos, ¿no? En este proceso de cambios, de reformas que por ahí uno no sabe qué ver o qué mirar por ahí, o qué escuchar. Y creo que esto puede ser un gran norte, digamos. Un dato que nadie me pidió, pero justo vi una foto ahí familiar y eran un montón. 9 hijos tuvo. Sí, así es. Sí. En lo particular, vos también sos un joven empresario. Sí, soy emprendedor, digamos. Sí. ¿Cómo te sumás también a estas, podría decirse, 2 esferas, ¿no? De la iglesia, el ejercicio de una vida católica, cristiana, y el ejercicio del empresariado? Uh-huh. Sí, bueno, mi búsqueda fue por, digamos, tratar de conectar estos 2 mundos, porque hace varios años que estoy en la Iglesia Católica, pero siempre era como tener esto separado, digamos, entre la vida laboral y la vida de la Iglesia. Y ACDE justamente lo que promueve es esta unidad de llevar el Evangelio al mundo del trabajo, digamos, ¿no? Todo lo que vamos aprendiendo y gustando de este camino hacia Dios, que lo podamos compartir también en nuestra vida laboral, en nuestra vida profesional. Muy bien. Sos muy joven, ¿cuántos años tenés? 24 años. Muy joven. ¿Estudiante de económicas? Sí, de ciencias económicas. Sí. Bueno, Ignacio, muchas gracias. La verdad que es una historia digna de contarse y nos parecía lo más adecuado que vos, que también estás siguiendo de alguna manera este camino porque a veces, como decís vos, se entiende como que una cosa son los negocios y otra cosa es la vida como cristiano, y bueno, el desafío es eso, ¿no? Integrar todo, ser consecuentes, ser coherentes. Y en este caso, bueno, la historia de Joe muestra que eso, llevado a un extremo, puede tener resultados sorprendentes, impactantes, y sobre todo generar la idea de que ese mensaje de amor, de fraternidad, se puede expandir. Así que gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y sigamos rezando para que esto pueda hacerse posible. Bueno, gracias. Gracias, Claudia. A ustedes.